Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy encantada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado en boca de todos, y que a mí me ha llamado muchísimo la atención, la sorprendente decisión de Demet Özdemir de, al parecer, alejarse de la actuación. Sí, lo escucharon bien. Una de las actrices turcas más queridas y exitosas, conocida por sus papeles en series como Erkencikus, o Pájaro Soñador, y Doğduğun Kaderindir, o Mi Hogar, Mi Destino, parece estar considerando seriamente un cambio de rumbo en su carrera. ¿Y por qué? Esa es la pregunta del millón, y hoy vamos a profundizar en ella. En este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles de esta noticia, analizando las posibles razones detrás de esta decisión, exploraremos el impacto que podría tener en su carrera y, por supuesto, en sus millones de fans alrededor del mundo. Y créanme, hay mucho que desentrañar, mucho más de lo que se puede intuir a simple vista. Vamos a ir más allá de los titulares y los rumores, buscando entender la perspectiva de Demet y las posibles motivaciones que la han llevado a esta encrucijada. Así que si son fans de Demet Özdemir, si les interesa el mundo de las series turcas, o simplemente sienten curiosidad por saber qué está pasando con una de las estrellas más brillantes del momento, quédense hasta el final. Estoy segura de que este vídeo les va a encantar. Preparémonos para un análisis profundo y detallado, con la información más precisa y sobre todo, con respeto hacia la figura de Demet. Antes de que empecemos a profundizar, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas, celebridades y mucho más. Y ahora sí, vamos a ello. Demet Özdemir, para quien no la conozca, aunque es difícil imaginarlo, es una actriz y bailarina turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, talento y belleza la han convertido en una de las actrices más cotizadas y queridas de Turquía. No es solo una cara bonita, sino una artista completa, capaz de transmitir emociones complejas y conectar con el público de una manera única. Ha protagonizado series que han sido un éxito rotundo, tanto en su país como a nivel internacional, gracias a plataformas como Netflix, donde se han vuelto extremadamente populares. Su trabajo en Erkencikus, junto a Can Yaman, la catapultó a la fama mundial. La química entre ellos era innegable, una chispa que traspasaba la pantalla y generaba una conexión muy especial con la audiencia. La serie se convirtió en un fenómeno y Demet en una estrella. La legión de seguidores que se enamoraron de Sanem, su personaje, y Can Yaman aún hoy, recuerdan con cariño y nostalgia la magia de Pájaro Soñador. Luego, con Doğduğun Kaderindir, demostró su versatilidad actoral al interpretar un personaje mucho más complejo y emocionalmente profundo. Melek, la protagonista de esta serie, representó un desafío actoral completamente diferente, donde Demet exploró la fragilidad, la resiliencia y la lucha interna de una mujer que busca su lugar en el mundo. La capacidad de Demet para sumergirse en personajes tan distintos es lo que la ha consolidado como una actriz de primer nivel. Pero, ¿qué sabemos concretamente sobre esta supuesta retirada o alejamiento de la actuación? Bueno, la información aún es un poco difusa, pero todo comenzó con algunas declaraciones y rumores que comenzaron a circular en los medios turcos y, por supuesto, en las redes sociales. Se habla de que Demet, después de años de intenso trabajo, rodajes agotadores y exposición mediática constante, estaría considerando tomarse un descanso prolongado, o incluso, explorar otras áreas profesionales. Este tipo de especulaciones son comunes en el mundo del espectáculo, pero en este caso, el rumor ha cobrado fuerza y ha generado gran interés entre sus fans. Para entender mejor esta posible decisión, es crucial analizar los factores que podrían haber influido en ella. No se trata solo de un capricho o una simple decisión repentina. Detrás de cada elección, hay una serie de circunstancias y motivaciones que merecen ser exploradas. Hay diferentes factores que podrían haber influido en esta decisión. Uno de ellos es el cansancio y el desgaste que conlleva la vida de una actriz de éxito. Los rodajes suelen ser largos y demandantes, con horarios muy estrictos y una presión constante por mantener el ritmo y cumplir con las expectativas del público. Demet, como cualquier persona, necesita tiempo para descansar, recuperarse y recargar energías. Imaginen la rutina: levantarse muy temprano, largas horas en el set, memorizar diálogos, interpretar escenas emocionales, lidiar con el clima, los desplazamientos. Es una vida que exige mucho, tanto física como mentalmente.
Y después de años de trabajo ininterrumpido, es comprensible que el cuerpo y la mente pidan un respiro. Además, la fama y el éxito también tienen un precio. La exposición mediática a los rumores, las críticas y la presión de ser una figura pública pueden ser muy abrumadoras. Demet, como cualquier persona, tiene derecho a su privacidad y a proteger su vida personal. La fama trae consigo una constante vigilancia, donde cada movimiento, cada palabra, cada decisión es analizada y juzgada. Los paparazzi, las redes sociales, los medios de comunicación, todo contribuye a una exposición constante que puede ser difícil de sobrellevar. Es natural que Demet busque proteger su intimidad y encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Otro factor a considerar es la búsqueda de nuevos desafíos y horizontes profesionales. Después de tantos años dedicados a la actuación, es natural que Demet quiera explorar otras áreas que le interesen. Quizás quiera desarrollar una faceta creativa diferente como la producción, la dirección, o incluso dedicarse a proyectos que le permitan expresar su lado más artístico. No olvidemos que Demet es bailarina profesional, y aunque la actuación ha sido su principal actividad, la danza siempre ha sido una parte importante de su vida. La danza es una forma de expresión artística que le apasiona, y es posible que quiera dedicarle más tiempo y energía. Explorar otras áreas profesionales no significa necesariamente abandonar la actuación, sino ampliar sus horizontes y encontrar nuevas formas de crecer y desarrollarse como artista. Por otro lado, no podemos descartar que haya influido algún cambio en su vida personal. Recordemos que Demet se casó con Ozan Kök, cantante y compositor turco, en agosto de 2022, y aunque su matrimonio ha estado rodeado de rumores de crisis, rumores que por cierto suelen ser muy comunes en el mundo de la farándula, es posible que quiera dedicar más tiempo a su vida familiar y personal. El matrimonio implica nuevas responsabilidades, nuevas prioridades y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Es posible que Demet quiera fortalecer su relación con Ozan, construir un hogar y disfrutar de la vida en pareja. También hay que considerar la posibilidad de que esta retirada no sea definitiva, sino temporal. Tal vez Demet simplemente necesite un respiro para recargar energías, tomar nuevas perspectivas y volver con más fuerza que nunca. La industria del entretenimiento es muy cambiante, y a veces es necesario tomarse un tiempo para reevaluar prioridades y trazar nuevas estrategias. Un descanso puede ser beneficioso para recuperar la motivación, explorar nuevos proyectos y regresar con más entusiasmo y creatividad. Muchas actrices y actores han tomado decisiones similares, y luego han regresado con éxito a la industria. En cuanto a las consecuencias de esta posible decisión, el impacto más evidente sería para sus fans. Millones de personas en todo el mundo han seguido su carrera con entusiasmo, y esperaban con ansia sus nuevos proyectos. La noticia de su posible alejamiento de la actuación seguramente generará tristeza y decepción entre sus seguidores. La conexión que Demet ha logrado establecer con sus fans es muy especial, y su ausencia se sentiría profundamente. Los fans no solo admiran su talento sino también su personalidad, su carisma y su cercanía. Sería un golpe duro para todos aquellos que han seguido su trayectoria con cariño y admiración. Para la industria del entretenimiento turca, la salida de Demet también sería un duro golpe. Es una actriz muy talentosa y con gran poder de convocatoria, y su ausencia se notaría. Las productoras y canales de televisión tendrían que buscar nuevas actrices que puedan llenar el vacío que dejaría Demet. Su trabajo ha sido fundamental para el éxito de muchas series, y su partida significaría una pérdida importante para la industria. La competencia en el mundo de las series turcas es feroz, y encontrar actrices con el mismo nivel de talento y popularidad no es una tarea fácil. Sin embargo, es importante ser cautos y esperar a que la propia Demet confirme o aclare la situación. Hasta el momento, no ha habido un anuncio oficial por parte de la actriz ni de sus representantes. Es posible que todo esto sea solo un rumor, o que la situación no sea tan drástica como se ha especulado. Los rumores en el mundo del espectáculo suelen ser exagerados, y a veces, la realidad es muy diferente a lo que se dice. Es fundamental esperar a que la propia Demet se pronuncie y revele sus planes. Lo que sí es cierto es que Demet Özdemir es una mujer con talento, inteligencia y carisma. Sea cual sea su decisión, estoy segura de que tomará el camino que considere mejor para su futuro. Y por supuesto, estaremos aquí para apoyarla y celebrar sus logros. Demet ha demostrado ser una persona fuerte y decidida,
capaz de tomar sus propias decisiones y de seguir su propio camino. Independientemente de lo que elija, estoy segura de que encontrará la felicidad y el éxito en su vida. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Demet Özdemir en la pantalla de nuevo? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero hay algunas posibilidades, y vale la pena explorarlas. Primero podríamos verla participar en proyectos más pequeños, como películas o series limitadas, que no requieran tanto tiempo y esfuerzo como las series de televisión tradicionales. Este tipo de proyectos le permitirían seguir actuando, pero con un ritmo más relajado y sin la presión de una producción a largo plazo. Las películas en particular ofrecen la posibilidad de trabajar en proyectos más intensos y artísticos, y de explorar personajes más complejos. Segundo, podría enfocarse en proyectos relacionados con su imagen, como campañas publicitarias, colaboraciones con marcas o incluso lanzar su propia línea de productos. Ya ha trabajado en el pasado con diferentes marcas, y este tipo de proyectos podrían ser una opción viable para ella. Demet tiene una imagen muy potente y atractiva, y las marcas se pelean por asociarla a sus productos. Este tipo de colaboraciones le permitirían seguir presente en el mundo del espectáculo, sin la necesidad de comprometerse con un proyecto a largo plazo. Tercero, podría dedicarse a desarrollar su faceta como productora o directora, creando sus propios proyectos y trabajando detrás de las cámaras. Esta opción le permitiría seguir involucrada en el mundo del entretenimiento, pero de una manera diferente. Demet es una persona creativa y con muchas ideas, y producir o dirigir sus propios proyectos le daría la oportunidad de plasmar su visión artística y de desarrollar su potencial como creadora. Y por último, la opción más radical, podría alejarse por completo de la vida pública y dedicarse a su vida personal, viajando, disfrutando de sus aficiones y pasando tiempo con sus seres queridos. Esta opción no sería sorprendente dada la presión que implica la vida de una celebridad. Demet tiene derecho a elegir su propio camino y a priorizar su bienestar y su felicidad. Sea cual sea su decisión, lo importante es que Demet sea feliz y que encuentre la realización personal y profesional que busca. Lo importante es que tome decisiones que le permitan vivir una vida plena y satisfactoria. El éxito no se mide solo por la fama y el reconocimiento público, sino por la felicidad y el bienestar personal. Es importante recordar que la vida de una celebridad no es fácil. Están constantemente bajo el escrutinio público, y sus decisiones y acciones son analizadas y criticadas por millones de personas. La presión por mantener una imagen perfecta y cumplir con las expectativas del público puede ser muy agotadora. Por eso es comprensible que Demet quiera tomarse un tiempo para sí misma y reevaluar sus prioridades. La presión de la fama puede ser abrumadora, y es fundamental proteger la salud mental y emocional. En cuanto a las especulaciones sobre las posibles razones detrás de su decisión, creo que es importante ser respetuosos con su privacidad. No sabemos exactamente qué está pasando en su vida personal, y no debemos juzgarla ni sacar conclusiones precipitadas. Es fundamental respetar su espacio y su derecho a tomar sus propias decisiones. Lo que sí podemos hacer es seguir admirando su trabajo, su talento y su belleza. Podemos recordar los personajes que nos han hecho reír, llorar y emocionarnos. Y sobre todo podemos desearle lo mejor en el futuro. Podemos celebrar sus logros y recordar los momentos mágicos que nos ha regalado. En resumen, la posible decisión de Demet Özdemir de alejarse de la actuación ha generado mucha expectativa y sorpresa. Las razones detrás de esta decisión podrían ser múltiples, desde el cansancio y la presión de la fama, hasta la búsqueda de nuevos desafíos y horizontes profesionales. El impacto de esta decisión sería evidente para sus fans y para la industria del entretenimiento turca. Sin embargo, es importante ser cautos y esperar a que la propia Demet confirme o aclare la situación. Sea cual sea su decisión, le deseamos lo mejor y estaremos pendientes de sus futuros proyectos. Hemos explorado las posibles razones, analizado el impacto y planteado diferentes escenarios. Ahora, solo nos queda esperar y desearle lo mejor a Demet. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Qué opinan sobre la posible decisión de Demet Özdemir? ¿Creen que es lo mejor para ella? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. No duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus teorías. Los comentarios de ustedes son muy valiosos, y me encanta leer lo que piensan.
Y antes de irme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas y todo lo que las rodea. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, estaré atenta a cualquier novedad sobre Demet, y les mantendré informados. Hasta la próxima.